Hola, ¿cómo están? Nosotras estamos felices porque hoy tenemos como invitada a Claudia Ramos Malamadre, a quien queremos muchísimo y muy linda y con mucho gusto nos va a platicar su experiencia de lo que ha sido ser mamá de hijos trans. Así que vamos a aventar la transmaternidad a la cazuela, al tiempo que vamos a hacer un rico cuscús. Mientras entramos en detalles de la receta, me gustaría preguntarle a Clau por qué decidió que tituláramos el programa La transmaternidad a la cazuela. No solo en mi caso, en muchos casos que he conocido, para mí fue como de sísmico. Ajá. Sísmico. Un terremoto. Un terremoto no solo por la pandemia, sino por el proceso que yo viví con mis hijos en ese momento, de lo que yo hoy identifico como la generación tras pandemia. Y por eso la propuesta a ustedes de ese nombre, porque fue justo lo que yo viví y es lo que quiero arrojarles ahorita, no solo evidentemente el tema de una generación saliendo del closet, digamos, haciendo esa transformación, sino lo que las mamás y los papás vivimos en este proceso de nuestros hijos. Que era más complejo porque se sumaba el proceso que supongo que padres y madres atraviesan cuando los hijos deciden este proceso de volverse trans, y el que se vive en medio de una pandemia, en el encierro, cuando pues tienes pocos espacios para tener tu intimidad, para poder aislarte, para no discutir, y de repente en ese encierro hay cosas muy profundas y duras que debatir, ¿no? No tenías escapatoria. No tenías escapatoria, exacto. O sea, no había nada ahí, de que avientas la puerta y te vas, y me voy, y al rato regreso y nos vemos en la noche. No hay manera. Tú estabas en la pandemia, en el encierro, y se acercaron a ti tus hijos y te dijeron, mamá, papá, ¿cómo estuvo? ¿No? Y bueno, entonces, en esa transición que desde ya empezamos a vivir con la pandemia, viene la segunda transición, que es de pronto, la pandemia fue en 2020 y en 2021, o sea, un año después, meses después, porque fue a mediados de 2021. Cuando ya podíamos salir en septiembre, que empezamos de alguna que ya había forma más libertad. La vida. Exactamente, a ver, me están fallando las fechas, no es cierto, fue en 2020. Llevábamos varios meses encerrados cuando de pronto llega el mayor y nos dice, que es Teo, que hoy tiene 25 años, y nos dice, mamá, soy no binaria. Y yo, ¿ok? O sea... Y tú eras una mamá que ya había oído sobre estas identidades, y lo no binario no te sonaba desconocido, pero hay un montón de mamás todavía que no tienen ni la menor idea. Entonces, ¿qué es un no binario? Claro, para quien no lo entiende, Claudia. Justamente por mi trabajo, por el trabajo que hacemos en Animal Político, y aquí voy a aprovechar el comercial, sorry. Sí, en Animal es el momento de aprovechar el comercial. El asunto es que, obvio, nosotros por principios editoriales que tenemos en Animal y la cobertura que hemos hecho, ya teníamos una serie de conocimientos sobre el tema de la diversidad sexual, la lucha, la promoción de la igualdad, la defensa de los derechos. Entonces, cuando Teo viene y me dice soy no binaria, yo dije, ok, o sea, no binaria es una persona que se asume fuera de los dos géneros, por decirlo de alguna forma, o sea, no se identifica del género masculino ni del femenino, es simplemente una persona que se encuentra en el término medio, por decirlo de alguna manera. Era un tema de pronombres, de cómo quería ser a partir de ese momento nombrade. Nos comunicó, a partir de ese momento mi nombre es Teo, y dijimos, ok, era un tema, por decirlo de alguna forma, de palabra. Sí, como de, bueno, vamos a entender que su identidad está colocada aquí. Exacto. Y lo vamos a llamar como está solicitando que se le llame, ¿no? Y podemos vivir con ese proceso, dijimos, ok, a partir de ahora vamos a trabajar con este tema. Cuesta mucho trabajo. Oye, a ver, por favor, dinos un poco qué. Miren, vamos a hacer este cuscús que es facilísimo y delicioso. Tenemos aquí el cuscús, tenemos cebollita, tenemos ajo, tenemos pimiento, jitomate, mantequilla, caldo de pollo, y con eso va a quedar todo estupendo. Bueno. Entonces, Clau, continuamos. Lo primero era nombrar correctamente el nombre que tu hijo había elegido para él.
escoger, y no solo el nombre, sino los pronombres. O Los sea, pronombres se me hace sí, dificilísimo. Claro. sí, y usar el lenguaje neutral, que eso ya lo veníamos nosotros trabajando en Animal. Y es que también es un tema social, porque hacia afuera, usar los pronombres neutros como medio nos ha implicado mucho rechazo. Ajá. Los lectores son Dicen que exagerados, implacables, no viene al caso. y entonces A veces hasta molesta cuando usas el ellos y ellas, ¿no? Cuando usas cuando femenino y desdoblas, masculino. Ajá. exactamente, y hay mucha resistencia afuera. Bueno, eso nada más como contexto, entonces adentro, al interior de la familia, digamos, bueno, pues empezamos a trabajar con el tema de hay que usar los pronombres correctos, hay que usar el nombre que ya escogió Teo. Y bueno, 19 y 21 años después, resulta que el nombre tan hermoso que yo he escogido, pues, ¿qué crees, Ma? Fíjate que a mí me gusta más Teo. Ajá. Y bueno, entonces, a partir de ese momento empezamos a trabajar con el tema del mayor, que era una persona no binaria, que había escogido otro nombre, y empiezas a vivir sin que una lo sepa, sin cierta un proceso de duelo. Es un duelo, claro. Por supuesto. Totalmente. 2 meses después de que Teo habló con nosotros, llegó Nico, que es el menor, a decirnos, ¿qué creen? Yo también quiero hablar con ustedes. Y quiero que sepan que yo soy un hombre trans. Y a partir de este momento me llamo Nico. Ujú. Y quiero que sepan también, a diferencia de su hermano mayor, que yo sí quiero vivir la transformación completa. O sea, yo sí me quiero hormonar. Cambiar el cuerpo, ¿no? Y convertirse en un cuerpo de hombre, digamos. Así es, porque Ajá. esta es la identidad que realmente tengo y que es todo un proceso en donde no es que tú escojas ahora ser así o así, sino que es algo que traen desde siempre y apenas ahora se manifiesta. Y la pandemia sirvió en este caso para ellos, para reconocerse, entender el proceso que estaban viviendo y comunicárselo a sus padres, en este caso nosotros. Ahora, aquí también tenemos que hacer, yo quiero hablar un poco, por decirlo de alguna forma, quiero ser la abogada del diablo, en el sentido de defender a los padres. Que la pasan difícil, Que la ¿no? pasan muy Porque mal. tú nos lo cuentas muy cool, Clau, como si por toda la teoría que tenías hubieras luego reaccionado como se espera desde el lado más abierto y más consciente de que esta diversidad tiene que ser aceptada. Así Pero es. este duelo te generaba dolor, te interpelaba personalmente, te hacía pensar, supongo que es un horror, pero en el qué dirán. Fíjate que Ese no te estorbaba. Fíjate que ¿Qué no. te estorbaba entonces? Que ya no iba a tener, que ya no, niñas. exacto, que ya no iban a estar ahí mis niñas. Claro. Ajá. Esa maternidad tan deseada para mí de tener 2 hijas que iban a ser como Que idealizabas, que que los idealicé vestiditos, totalmente. la cocinita, ¿o qué? No, mis compañeras, Tus que compañeras. iban a ser mis compañeritas, incluso compañeras de la lucha feminista, Ajá. ¿no? Con las que yo iba a las marchas, con las que Sí. yo podría hablar del tema, con las El que 8 de podríamos- marzo, las tres ahí El 8 de juntas, marzo ajá. de 2020 fue el 8 de marzo más espectacular. Ay, es que fue el más Sí, espectacular. Así es, Por pero mucho sí lo recordamos. ¿Cómo te diste cuenta que era un proceso de duelo? bueno, es que digamos que con Teo al principio no lo vivimos tan fuerte como con Nico, porque Nico sí llega un tema de, o sea, yo hasta me voy a hormonar, quiero que lo Ajá. sepan de una vez, ¿no? O sea, el cambio no iba a ser solo de nombre, sino iba a ser una transformación completa. Sí. Entonces, a partir de ese momento yo tenía una sensación aquí en la boca del estómago. Nosotros hicimos una pata de elefante que te pisa todo el día, toda hora. Ajá. Exacto, de cómo proceso esto, cómo apoyo a mi hijo y al mismo tiempo proceso lo que estoy sintiendo, Sí. cómo vivo, cómo le explico desde el amor que no lo estoy rechazando, sino que simplemente estoy tratando de procesar lo que la información que estoy recibiendo en este momento. Sí, ¿cómo le hiciste? Bueno, ¿Cómo le pudiste transmitir todo fue eso? súper complicado. O sea, la verdad, fue un trabajo de meses en donde, bueno, obviamente tuvo que haber psicólogo de por medio,
Ah, y algo muy importante que quiero decir, hace ratito decía yo que quería ser abogada del diablo de los papás, que les cuesta mucho trabajo, es que cuando tus hijos te comunican esto, ellos ya llevan meses, si no es que años en el proceso. O sea, ellos de pronto un Ya día, le han dado mil y por un vueltas, supuesto, ¿no? hablando con sus amigos, con sus amigas, con sus amigues, compartiendo sus experiencias, compartiendo sus sentimientos, de pronto ubican e identifican, claro, lo que me está pasando es esto. Dieron todo este tiempo Y te para acercaste a quienes ya lo habían vivido, a expertos. lo que sí, lo Había que un grupo, ¿no? Al que empezaste a ir de papás que también estaban viviendo algo así, ya después de un buen rato, ¿no, Clau? pues, o sea, nosotros lo manejamos con psicólogo, Ajá. ¿no? Con psicóloga, digamos, con las mismas especialistas que ellos ya por distintas razones previas llevaban yendo a consulta con ellos por cuestiones propias de la adolescencia y que en su momento necesitamos esa ayuda y con ellos mismos empezamos a trabajar este tema. Y después fue, sobre todo en el caso de Nico, con especialistas en chicos trans, Ajá. en donde hay una organización que realmente no habla, bueno, no hablamos directamente con ellos, pero tuvimos esa referencia hay una organización que se llama Transfamilias, Transfamilias, sí. ¿no? Y también y ahí mismo tienen psicólogos y tienen sexólogos y tienen gente que va acompañando en el proceso. Pero en este caso fue con sus psicólogas que ya llevábamos previamente trabajando, pero yo debo confesar que en mi caso particular, bueno, en el caso de mi esposo y mío, pero en el mío en particular, para mí mi blog no solo es un tema periodístico en donde yo cuento historias, sino también para mí ha sido en el transcurso de estos años una especie de terapia. Una catarsis Un a los ojos espacio, del mundo. Ajá. exacto, un espacio donde yo he podido contar cómo había estado viviendo mi maternidad con mis hijos y cosas que pasaban en el sistema educativo, en la convivencia con ellos y que tiene que ver con cosas que vivimos todos, ¿no? Bueno, en este caso, cuando yo cuento lo que estaba viviendo con mis hijos y esta transición que estaban haciendo ellos de su género, para mí ese fue el espacio en donde yo pude realmente trabajar bien mi duelo, porque conocí a mujeres que estaban viviendo lo mismo que yo. ¿Y cómo lo vivieron ellos? Porque no hemos hablado del enojo, que es una emoción natural en estos procesos de transformación familiar, porque no solo es la transformación que ellos están viviendo en su identidad, sino cómo la familia tiene que recomponerse, renombrarse, no sé, incluso pues ir entendiendo las emociones que cada uno está viviendo que no había vivido en otro momento, ¿no? Sí, ¿Cómo no. lo vivieron el que tú lo hicieras público, el que en tu blog estuviera pues la historia, una historia tan íntima, siendo consultada por varias personas que los conocíamos y que no los conocían? Así es. Bueno, eso fue después de un año de mucho conflicto interno. La verdad, al principio ellos estaban muy enojados con nosotros, muy enojados porque no reaccionamos como ellos esperaban que nosotros reaccionáramos. Sobre todo siendo quienes éramos. Entonces, evidentemente, pues, no fue lo mismo con Teo, me estoy cambiando el nombre y pues sigo siendo la misma persona realmente que con Nico. Sí, Pero Nico. después pasó, y en este proceso de ese año, lo que pasó también es que de pronto Teo llegó y dijo, ¿saben qué? Siempre no soy no binaria, también soy chico trans. ¿No? Entonces, ya que vio el proceso del hermano, Claro. ¿cuánto tiempo después? Meses. O sea, meses no fue después, tan rápido. rapidísimo, Sí. rapidísimo, pero aquí también de nueva cuenta hay una diferenciación, porque Nico sí se está hormonando y Teo no. Ajá. Entonces, eso también es un tema, porque pues tú sigues viendo a la misma persona. Sí. Simplemente se llama de otra forma y tiene otros pronombres, pero sigue siendo la misma persona. Sí. Físicamente me refiero. Sí. Y Nico sí está viviendo un proceso de transformación. Sí. Entonces, eso sí impacta, sí, porque ya no es la misma persona. Digamos, cuando yo llego, exacto, físicamente, cuando yo llego a publicarlo en mi blog, es porque ya habíamos vivido un proceso de enojo, de pleito, de reconciliación y de aceptación entre todos, de tanto lo que ellos estaban viviendo en ese momento como lo que nosotros estábamos viviendo. Y debo decirles también que cuando yo publico en mi blog fue porque mis hijos me dijeron,
¿por qué no has escrito nada? Ah, como diciendo, llevas escribiendo a nosotros toda la vida, todas las quejas y ahora sí que los reconocimientos y los orgullos y esta parte te la tienes bien calladita. Pero te pidieron que lo hicieras. Así es. Pero Debo decir también aquí un reconocimiento a las abuelas, realmente extraordinario. Sí, ¿Cómo las dos ven? abuelas. ¿Por qué? Las dos abuelas muy en el tono, mira, mi mamá, yo no entiendo mucho del tema, pero son mis nietos Ajá. y yo aquí hago lo que tú me digas. Si ellos quieren ser nombrados así, yo así. Y no te preocupes O por la sea, familia. ellas fueron más progres que ustedes. Totalmente. Oye, pues sí que un reconocimiento, totalmente, porque yo he sí. visto muchos procesos en donde lo más difícil es decirle a las abuelas. Las abuelas O a son de los otra abuelos, generación, los abuelos ¿no? están en otro canal, Ujú. muchos padres, madres diciéndole a sus hijos, pues si quieres no le digas, ya está viejita, ella para qué la molestamos. Y de pronto que nos digas, esto es un gran, la una gran revolución. diferencia. La verdad, o Oye, sea, después invitaremos a las abuelas. sí, Ya me dieron ganas. la verdad ¿Qué es que sí. necesitas? Todo lo que está de tu lado, falta la sal, la pimienta, la paprika. Voy. No, sí, la verdad, y además mi mamá me dijo, y tú no te preocupes por la familia de ella, me encargo yo. Cuidadito cualquiera que, no, a mí déjamelo, yo me encargo. Me encanta, y eso también te iba Maravilloso. haciendo Así sentir es. tribu. Así Para es. estos procesos, Clau, se necesita de quién sentirse acompañado. Me voy a atrever a preguntarte cómo fue entre ustedes como pareja. En este caso en particular, espero que cuando vea esto, mi marido... Daniel, te mandamos no, besos. queremos, no te te adoramos. enojes. No, Exacto. no. Un abrazo. Porque es un reconocimiento, o sea, Sí. yo Ajá. sé que para él fue más difícil que para mí, porque eran sus princesas. Y de pronto ya no están, ya no existen. Cuando ellos dicen, perdón, cuando hablan de sus dead names, es eso. O sea, esas personas Names, qué fuerte realmente Que es el murieron. nombre que murió. Ya no existen. Esas personas ya no existen. Por eso hablamos de un proceso de duelo. Entonces, pues de pronto, esas personas que eran tus hijas ya no están. Denos Y es la que las oportunidad. personas trans pasan por un proceso tan doloroso y se sienten tan abatidos que quizá no tienen espacio en sus propias emociones para pensar en las emociones de los demás. Es que no pueden hacerlo. O y sea, es muy apenas legítimo. les da la vida, pero creo Así que igual es. y estos espacios de conversación nos pueden servir para decir, híjole, aunque sea un poquitito, abramos una ventanita de yo me estoy sintiendo así, abatido, pero ¿cómo se está sintiendo la persona de enfrente? Y quizá también, a veces pienso, pues imaginarnos que nuestros papás están pasando por un proceso en donde tienen que tirar una historia de, pues, total, pues sí, de estereotipos De y de formas de expectativas, ¿no? Aprende uno a la mala. Claro. Totalmente. Sí, como que no hay buen camino, pero a mí Sí. me gusta mucho la idea Sí. de cómo nos cuidamos, ¿no? En las familias, que no tiene que ser Exacto. siempre solo los adultos cuidan a las personas a las que criamos, sino conforme vamos creciendo, todas y todos nos podemos ir cuidando. Y sí, es una enseñanza también, ¿no? Cómo veo que siente mi mamá, cómo veo, no, así como entiendes, yo llego súper cansada del trabajo, no la voy a molestar, pues poder entender. Va en palitos uno cuando yo ya voy en la Eso. universidad con el tema trans. Entonces, Así es. poder decir vamos despacio, pero bueno, lo aprendieron. No, finalmente. totalmente, y muy legítimo, o sea, yo hoy entiendo, es súper, y en ese momento también lo teníamos claro, solo que teníamos que lidiar también con nuestros propios sentimientos, Claro. o sea, y nuestras propias emociones. No hay espacio para que ellos se preocupen por cómo nos estábamos sintiendo Sí, nosotros, no. sorry. Y pues se supone que somos los adultos, ¿verdad? O Además, sea, sí. Ay, tienes que sí. trabajar eso, entonces fue muy complicado, fue muy doloroso, pero hoy creo que ya estamos en ese momento en donde podemos sanar, podemos perdonarnos nuestros propios errores y que tengan claro que obviamente seguimos estando ahí, Claro. ¿no? Que somos sus papás, que por Ujú, supuesto cuentan con ujú. todo nuestro apoyo y que ahí vamos a estar al pie del cañón. Una herramienta que nos funcionó mucho para poder hacer este proceso de sanación y de aceptación, digamos, entre los cuatro, fue que tuvimos la fortuna también, eso nos ha implicado mucho en términos también económicos, es que por acuerdo de los cuatro con intervención de una psicóloga decidimos que era mejor que ellos se fueran a vivir por su cuenta. Ujú, ya. Mira Gaby, qué Raite, a ver, rico. prueben. A ver, Está caliente, ¿eh? yo no sé si me faltó Un pimientita y poquito de sal, sal, a así. ver, no importa, no importa. A ver, Nos vayamos a quemar, Clau. Está caliente. Mm, mm.
¿Sí quedó? Buenísimo. No le falta Está nada, bueno. según yo. Está bien de sal. ¿Está bien, ¿Sí? va? Está perfecto. Sí. Muy bien. Clau, y por último, ¿cómo gozas ahora tu relación con ellas? ¿La disfrutas? También tendrá dificultades, no quiero idealizar nada, pues, pero ¿cómo es ahora? Bueno, tiene que ver también con que ellos ya crecieron, Ujú. ¿no? O sea, ya no tienen 19 y 21, sino 25, 25 y 23. O sea, van a cumplir ahora en julio 26 y 24 años. O sea, obviamente ya maduraron, están en otra circunstancia, en otro momento, les ha ido muy bien. Ajá. Están contentos. Qué importante. Yo los veo, los dos tienen parejas adoradas, Ujú. van bien en la escuela, o sea, bueno, ya están, Teo ya terminó, Teo ya está trabajando, que no saben, Ay, o sea, qué para mí es, bien, ¡Qué bravo. felicidad! Sí, era mi máximo en la sí, vida, sí, que sí. mis hijos tengan trabajo y Claro. trabajo que les guste. Ajá. Entonces, Nico está a punto de terminar la universidad este año, tiene sus proyectos de seguir estudiando un posgrado, también Teo, pero ya los veo tan encaminados, Ujú. tan tranquilos, tan serenos, tan felices, que eso a mí, bueno, ya yo, o sea, siento Tu que platillo quedó ahora sí En que su punto. en su punto. totalmente, después de tanto ensayo y error y de meter la pata y de combinar mal los ingredientes, Ajá. por fin salió Por bien. fin. Sí. Ay, claro. Pues la Sí. verdad que agradecerte este espacio porque sabemos que el proceso ha sido difícil, pero también con muchas satisfacciones. Tengo, y con esto yo cerraría agradeciéndote, en mi mente la foto de cuando ya además tienen la identificación con el nombre que ellos eligieron, ¿no? En donde Daniel y tú los acompañan y la sonrisa de ese los momento cuatro, pone la piel los chinita. abrazos y dices, Sí. pues es que ya pasó lo más difícil y lo que viene es para adelante, ¿no? Totalmente, sí, acompañamos a Teo a hacer su cambio en su acta de nacimiento, Ajá. en una ceremonia muy bonita en el registro civil ahí de la Ciudad Sí. de México, que estuvo la presidenta de COPRED, Sí. Geraldina. Geraldina, buenísimo. O sea, sí, sí, esa parte, o sea, te llena mucho de saber que a pesar de todo lo que hayas hecho mal o en lo que te hayas equivocado, entendieron nuestros hijos que era parte del proceso y que ahí vamos a estar Sí. y que ahí estaremos siempre. Es lo más Esa bonito. parte, Muchas sí. gracias por compartir esto, que creo que a muchísimas familias, y no solo a quienes viven cerca de personas trans, sino a toda la sociedad, nos viene muy bien. Entender, acompañar, observar, y me causa mucha admiración. Ay, Muchas muchas gracias. 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 Gracias.